Hola chicos, soy su maestra de química y les voy a explicar modelo cinético de partículas, que es uno de los temas que tenemos que ver en el repaso para entrar de lleno en química. Es un tema que vieron en física. El modelo cinético de partículas es una representación, un modelo finalmente, por eso es que empezamos el tema con el trabajo con modelos, que nos ayuda a comprender cómo es que está formada la materia. La materia se representa o se manifiesta con tres estados de agregación. Son muchos más, son más que tres, pero para la educación secundaria nos piden que comprendamos tres: sólido, líquido, y ya se acordaron del otro, gaseoso, el estado gas. Entonces, ¿cómo es que está conformada la materia dependiendo de cada estado? Pues por partículas, por eso se llama modelo cinético de partículas, y esas partículas pueden ser elementos o moléculas. Son cosas muy pequeñitas que conforman a la materia. Ustedes también ya lo estudiaron en física. ¿Cómo se comportan los sólidos? Son partículas que están muy juntitas, no tienen casi espacio entre ellas, y al no tener espacio casi no tienen movimiento más que el de vibración, pero más movimiento casi no tienen, y gran fuerza de atracción entre ellas. Entonces tiene forma definida. Si yo la aviento, no cambia su forma. Si yo la dejo, no cambia su forma. Si yo la vierto en un recipiente, no cambia su forma, porque tiene forma definida. Tiene volumen definido también. ¿Cuáles son las características de un sólido entonces? Gran fuerza de atracción entre sus partículas, volumen definido y forma definida. Así es como están conformados los sólidos. ¿Cómo están conformados los líquidos? Los líquidos son partículas que tienen más movimiento. Estoy representando un poquito de agua. Si esto fuera un poquito de agua, ¿cómo se estarían comportando las moléculas? Pues moviéndose cada vez que las volteara. Como esto es plastilina, se queda pegado. Entonces, los líquidos, al poderse mover, podemos intuir entonces que tienen más espacio entre las moléculas. Por eso se mueven. Al moverse, entonces, es un estado de agregación que tiene más energía que el sólido. Recuerden, movimiento es energía. Y tienen volumen definido. Si yo vierto 300 mililitros de un líquido en una copa, el líquido va a ser de 300 mililitros. Lo que no tiene es forma definida, va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene, en este caso de media luna, de semicírculo, a la forma de la copa. Si yo vierto esos mismos 300 mililitros, ahora los cambio y los vierto en un recipiente cuadrado o cúbico, van a seguir siendo los mismos 300 mililitros porque tiene volumen definido, pero ahora va a tener esta forma. Va a adquirir una forma cúbica porque lo vertí en un recipiente cúbico. Si yo vierto los mismos 300 mililitros en un vaso con forma de Bob Esponja, van a seguir siendo los mismos 300 mililitros, insisto, porque tiene volumen definido, pero no forma definida, y entonces ya no va a tener forma de semicírculo ni tampoco cúbica, ahora va a tener forma de Bob Esponja. Y si los 300 mililitros de agua finalmente, de tanto andarlos vaciando, se me caen, ahora va a tener forma de splash, de irregular, va a estar regada en el piso, pero van a seguir siendo 300 mililitros. Entonces, características sobre los líquidos. Sus moléculas ya no están tan juntas, tienen más espacio. Sus moléculas tienen más energía que los sólidos. Es un estado de agregación que tiene volumen definido, pero no forma definida. Tienen la forma del recipiente que las contiene. Vamos a estudiar a los gases ahora.
El estado gaseoso tiene mucha energía, siempre se está moviendo, es el que más energía tiene. Entonces, si yo lo vierto, si yo vertiera gas en este recipiente cúbico, habíamos quedado que si vertía un sólido, se queda con la forma del sólido, no cambia. Si vierto líquido, se queda con la forma cúbica del recipiente que lo está conteniendo, pero si vierto un gas, se expande por donde puede. Y si estas mismas estas mismas moléculas de gas, las agrego en un cuarto, se expanden hasta allá, no se quedan contenidas, se están moviendo todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, con respecto a las características de los gases, ¿qué podríamos decir? ¿Cuánta fuerza de atracción tienen? Tienen muy poca, por eso se están separando. ¿Cuánta energía tienen? Tienen mucha. Es el estado de agregación que presenta más energía y por lo tanto tiene más movimiento. ¿Tienen volumen definido? No. Por eso, si lo agrego en un espacio pequeño, ocupan todo ese espacio pequeño. Si lo agrego en un espacio grande, ocupan todo ese espacio grande. Y si lo agrego en un espacio inmenso, ocupan todo ese espacio inmenso. No tienen volumen definido y tampoco tienen forma definida. Si los vierto en un recipiente cúbico, no adquieren la forma de un recipiente cúbico. Se expanden. Tal vez algunos de ustedes incluso tienen comportamiento de algún estado de agregación en particular. ¿Cómo son? ¿Cómo son con su familia? ¿Son como un sólido, todos juntitos, todo el tiempo? ¿Son como un líquido? ¿Fluyen juntos, aunque a veces pueden estar separados? ¿O son como un gas? Por su edad, estoy casi segura que la desgraciada adolescencia los tiene como en estado de gas. Solos, quieren estar solos, solines, solitos. Que nadie se les acerque, que nadie les hable. Pero bueno, ya, no hablemos de esas cosas tan terribles. Entonces, estas son las características. Quiero que tengan presente que los líquidos y los gases se llaman fluidos. Y son fluidos porque sus partículas fluyen. Y esa es la razón precisamente por la que cuando pisamos con nuestros piecitos descalzos agua que hay regada sobre una superficie lisa, esa es la razón por la cual nos resbalamos. Viene el oso, descuidado, va a pisar agua. Las moléculas de agua se comportan como pequeñas canicas microscópicas que se ruedan sobre sí y entonces el oso se cae. ¿Vale? Finalmente son pequeñas. El modelo cinético de partículas nos explica la materia como formada por pequeñas canicas microscópicas, las canicas serían átomos o moléculas, y cómo se comportan esas canicas. Siempre pegadas, ¿qué estado de agregación es ese? Sólido. Siempre separadas, moviéndose, ese sería el estado gas. O juntas, pero con la capacidad de moverse, ese sería el estado líquido. Estos estados pueden verse afectados por el efecto de dos condiciones. El calor, la temperatura, puede cambiar un estado de agregación. Y esto es porque si tengo un sólido, piénsenlo por ejemplo, y lo caliento, al calentarlo, sus moléculas van a estar conteniendo mucha energía. Entonces, en vez de vibrar, de repente se empiezan a mover un poco más y un poco más y un poco más, y al moverse más, se comienzan a empujar. Y al empujarse, se comienzan a separar y se puede volver un sólido, un líquido. Lo mismo pasaría con el líquido. Si sigo calentando, se comienzan a empujar más las moléculas y al empujarse más y ganar distancia entre ellas, se convierten en un gas. Entonces, la temperatura puede cambiar el estado de agregación y hay otra fuerza que puede cambiar el estado de agregación. La presión. La presión es finalmente una fuerza y entonces si tengo un gas y lo comprimo, tendría que ser con una máquina, porque no es tan fácil. Ya vimos que los gases son muy rebeldes. Son como ustedes son gasecillos. Entonces, si yo comprimo
y las moléculas que estaban muy separadas, y eso las hace ser gases. Precisamente la separación entre ellas las hace ser gases. Si las comprimo y las junto, lo puedo volver exactamente. ¿Qué lo volví? Un líquido. Entonces, esto es todo sobre el repaso de modelo cinético de partículas. Espero que les haya gustado. Hagan su resumen y después contesten su evaluación. Muchas gracias.